Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vengo a presentar los temas descritos en el desempeño 17 de razonadores por Sara Valentina Moya Ávila del curso 904. Tabla de contenidos sobre lo que vamos a ver en este video. Números reales, conversiones, notación científica, intervalos, potenciación y sus propiedades, radicación y sus propiedades, racionalización y operaciones con racionales, números complejos. Primero hablaremos de números reales. Los números reales se dividen en dos grupos. Cuando se definen los números reales, se dice que son cualquier número que se encuentre o corresponde con la recta real, que incluye los números racionales y los números racionales, como vemos en el diagrama. Por lo tanto, el dominio de los números reales se encuentra entre menos infinito y más infinito. Los números racionales se dividen en dos grupos. Los números naturales son los números que se pueden contar y se representan con la n. 0, 1, 2, 3, 4 y los que le siguen. Los números enteros se forman con los números naturales y los números opuestos se representan con la z. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Así que el conjunto de los números se llaman los números racionales, que se representa con una K. Son los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros. Por otro lado, los números irracionales son los números con infinitas cifras decimales no periódicas. El conjunto de los números reales resulta la unión del conjunto de los números racionales y los números irracionales. Se simbolizan con R. Por lo tanto, R es igual a Q, números racionales, e I, números irracionales, o pi. Conversiones y notación científica. La notación científica sirve para expresar en forma cómoda aquellas cantidades que son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Un número está escrito en notación científica cuando se expresa como un número comprendido entre 1 y 10, multiplicando por la potencia de 10 correspondiente. La notación científica es la manera simple de representar los números grandes, ya que el exponente sobre el 10, 2 en el ejemplo de la tabla, le dice cuántos lugares hay que mover el decimal del coeficiente, el 1 en el ejemplo de arriba, para obtener el número original. En el ejemplo de 10 elevado a 2, el exponente 2 nos dice que hay que mover el decimal a la derecha 2 lugares para generar el número original. La conversión. La conversión consiste en convertir una unidad de medida y transformarla en una más grande o más pequeña, la cual sea su equivalente. Por lo general, este proceso se utiliza con factores y tablas de conversión y solo se puede realizar entre unidades de la misma naturaleza, es decir, que se encuentren en el mismo grupo de medición. Ejemplos de medidas que se pueden convertir a otras. Medidas de longitud: kilómetros, metros, millas, leguas o yardas. Medidas de tiempo: horas, minutos, segundos, siglas, años, días. Medidas de masa: kilogramo, gramo y decagramo. Los intervalos. Los intervalos es un subconjunto de números reales situado entre dos valores que pueden ser ambos extremos incluidos o excluidos del conjunto. Existen diferentes tipos de intervalos: cerrados, abiertos, semiabiertos e infinitos, cada uno definido por si se incluyen o no sus valores de límite y su extensión. Los intervalos se utilizan para representar los rangos de los números reales, incluyendo tanto números enteros como irracionales, lo que permite describir conjuntos de números con precisión de diversas aplicaciones matemáticas. Un ejemplo sencillo sería el intervalo entre 1 y el 5, sin incluir los dos extremos. Por lo tanto, los números incluidos en el intervalo serían 2, 3 y 4, es decir, un intervalo es un conjunto de números reales comprendido entre dos números que son mayores o menores que un determinado valor. Acá podemos ver que los intervalos abiertos se representan con un círculo no completamente lleno, y al cambio los intervalos cerrados se presentan con un círculo totalmente lleno. Acá en la imagen podemos ver los diferentes tipos de intervalos. Potenciación. La potenciación es la forma abreviada que tenemos para presentar una suma repetida con los mismos factores. Este proceso se puede repetir con las multiplicaciones y recibe el nombre
de potencia. Potencia es el nombre que se le da a la sucesión de multiplicaciones de un número por sí mismo. El número que se va a multiplicar se llama base. La cantidad de números que se van a multiplicar se llama potencia. Podemos encontrar varias propiedades de la potencia, como por ejemplo, en la multiplicación de dos potencias con misma base los exponentes se suman. En la división de dos potencias con misma base los exponentes se restan. Una potencia elevada a la 0 da 1. Una potencia cuya base es 0 siempre va a dar 0, no importa el exponente. Acá podemos ver la primera potencia, que sería una potencia elevada a la 0, siempre da 1. Como acá vemos, 5 elevado a la 0 siempre da 1 porque ahí no se eleva ningún número y no se multiplica a sí mismo por ninguno. Se multiplicaría por 0. Y todo número que se multiplique por 0 da 1. La segunda es que toda potencia elevada a la 1 da la misma base. 7 elevado a la 1 igual 7. Esta es x a la m por x a la n, en el cual se deja la misma base, ya que es completamente la misma, y se suman los exponentes como acabamos en el ejemplo. M a la 3 por M a la 2 tiene la misma base, por lo cual se sumaría los exponentes 3 más 2 y quedaría M a la 5. xm sobre xn es igual a xm menos n. Es lo contrario del anterior ejemplo. Y también puede ocurrir si tienen una base igual y los exponentes diferentes. Entonces ahí vemos en el ejemplo x elevado a la 5 sobre x elevado a la 3 es igual a x menos x 5 menos 3 x a la 2. Daría como resultado. La 5 es x menos n es igual a 1 sobre xn. Esto se hace para utilizar el positivo del exponente y así convertirlo en positivo si es que está negativo este exponente. Lo que hacemos es dividirlo sobre 1, poner el 1 arriba y automáticamente el exponente cambia a ser positivo. El 6 es x sobre y menos n, es completamente lo mismo que el ejemplo anterior, solo que en esta vez pues hay una fracción del por medio y se voltean se cambian los papeles, se cambian de número, se intercambian el numerador y el denominador de la fracción para así dejar el exponente positivo. La número 7 es x por ym igual a xm por ym. En este caso se aplica la ley distributiva para los dos exponentes, dejando así como resultado que a por b elevado a la 4 es igual a la 4 por b a la 4. mn en mn multiplicado por n es igual a x m por n. Entonces acá lo que se hace es que es la misma propiedad distributiva. M a la 3 multiplicado por 2. 2 veces M a la 3, como aparece en el siguiente ejemplo. M a la 3 por M a la 3 es igual a M a la 6. Radicación. La radicación es una operación inversa a la potenciación. La radicación busca encontrar el número raíz, es decir, de donde vino todo el número. Cuando hablamos de la raíz nos referimos a otro número al que ser elevado a una cierta potencia produce el número original. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5 porque 5 por 2, o sea 5 por 5 es igual a 25. La raíz cúbica de 8 es 2, ya que 2 por 2 por 2 es 8. En general, si tienes la siguiente expresión que estás buscando, un número que elevado a la potencia te dé como resultado x. Potencias. Propiedades de la radicación. Propiedad de la raíz de un producto, como vemos en la primera. Esta propiedad te permite separar la raíz de un producto en dos raíces individuales. Ahí tenemos el ejemplo. Segunda propiedad de la raíz de un cociente. Esta propiedad te permite dividir la raíz del cociente en dos raíces separadas o individuales. Tercera propiedad de la raíz de una potencia.
Esta propiedad te permite encontrar la raíz de una potencia. Cuarta propiedad de la raíz de una raíz. Esta propiedad te permite combinar raíces. Acá podemos ver en el primer ejemplo que reemplazamos la fórmula por raíz de 9 por 4 es igual a raíz de 9 por raíz de 4. Raíz de 9 por 4 nos daría 36 y ahí sacamos de raíz cada base, por lo cual 9 se convertiría en un 3 y 4 se convertiría en un 2, ambos pasan a multiplicarse y daría 6. Y la raíz cuadrada de 36, que es el número que nos da a la izquierda, es 6. Entonces ahí nos quedaría bien. Número 2. La raíz de un cociente. En este ejemplo podemos ver que la raíz de 144 sobre 16 es igual a la raíz de 144 sobre la raíz de 16. La raíz de 144 sobre 16 nos daría raíz de 9, la raíz de 144 nos daría 12 y lo dividimos entre la raíz de 16 que sería 4. En este resultado ambos van a dar 3. En el número 4 podemos ver que la raíz de 10. Acá se multiplicaría 3 por 2, ya que el número que está en la raíz de 10 es un 2, porque aunque no se vea al simple hecho de poner raíz, este número se está elevando a la 2. Entonces sería 3 por 2, raíz de 10 es igual a 6 raíz de 10. Y en este caso, como se ve, el exponente de a la 4, que sería 4, se divide con el exponente de la raíz cuadrada, que en este caso sería 2, aunque no hay necesidad de poner el número, igualmente se puso, y sería a sobre 4 al lado sobre 4 sobre 2, y tendría como resultado un a la 2. A continuación explicamos la racionalización. La racionalización es útil para calcular medidas, distancias y también para resolver ecuaciones donde se necesite deshacer una potencia. Acá podemos ver los siguientes ejemplos. Acá tenemos el conjugado y los productos notables. A continuación les voy a explicar detalladamente la racionalización. Racionalización. Esta se compone así. Racionalizar una fracción significa encontrar una fracción equivalente que no contenga radicales en el denominador o en el numerador. Puede racionalizarse expresiones radicales de cualquier índice o que son más de 2 o más radicales. Racionalizar una expresión fraccionaria en la que el denominador contiene uno o varios radicales, donde consiste en expresarla como una fracción equivalente sin radicales en el denominador. Para racionalizar un denominador compuesto por dos términos, es decir, un binomio, se multiplica el numerador y el denominador por el mismo binomio, pero con el signo opuesto al segundo término. Esta expresión recibe el nombre de conjugado, como vemos acá. Podemos tener los ejemplos de conjugado. 1. Raíz de x más y es conjugado a raíz de x menos y. Raíz de 2 más 5 es conjugado a raíz de 2 menos 5. Raíz de a menos raíz de b es conjugado a raíz de a más raíz de b. Raíz de x más 2 menos 3 es conjugado a raíz de x más 2 menos 3. La palabra conjugado es usado en dos contextos, ya sea cuando se trabaja con binomios, los cuales son parcialmente racionales y parcialmente irracionales, tales como 3 más 5 elevado con raíz de 2, y otras veces cuando se trabaja con binomios, los cuales son parcialmente racionales y parcialmente imaginarios, tales como 4 menos 2i. Cuando el primer tipo de binomio se presenta, el denominador de una fracción
Los conjugados son utilizados para racionalizar asimismo el denominador. En el segundo caso, los conjugados son usados para dividir el número complejo. Los productos notables son simplemente multiplicaciones especiales entre expresiones algebraicas, las cuales sobresalen de las demás multiplicaciones por su frecuente aparición de matemáticas. De ahí el nombre producto, que hace referencia a la multiplicación, y notable, que hace referencia a su destacada y única aparición. Para sumar o restar radicales, deben ser semejantes, o sea, las raíces deben ser idénticas. El procedimiento consiste en sumar los coeficientes y copiar la raíz. Operaciones con radicales. Asimismo, como ya lo dije, para sumar o restar radicales, estos deben ser semejantes, o sea que las raíces deben ser idénticas. El procedimiento consiste en sumar los coeficientes y copiar la misma raíz. Como acá vemos, en el primer ejemplo, 5 raíz de 5 más 4 raíz de 5, ambos tienen la misma raíz, por lo cual esa se dejaría quieta y se sumarían los dos exponentes. Quedaría 9 raíz de 5. La resta es completamente lo mismo y cabe aclarar que aquí lo estoy haciendo con ejemplos donde tengan la misma raíz, pero también se puede hacer con unos que no tengan la misma raíz. Es completamente algo más de un poco de proceso más grande, pero igual se puede hacer. 2 resta 4 sobre raíz cúbica de 14 menos 10 raíz cúbica de 14. Asimismo, se restarían los exponentes, que son 4 y 10, y se dejaría la misma raíz cuadrada. Se dejaría la misma raíz cuadrada. Lo cual daría menos 6 elevado menos 6 cuadrado de raíz de 4, de raíz de 14. Para multiplicar dos racionales, estos deben tener el mismo índice. El procedimiento consiste en multiplicar los coeficientes y los radicandos por separado, estos últimos dentro de una misma raíz por el mismo índice. Asimismo, como ya lo dije en el ejemplo y como lo acabé de resaltar, se multiplican los índices y como en este caso tienen un mismo exponente en una raíz, se multiplicarían las bases de la raíz, lo cual nos daría igual a menos 24 raíz cúbica de 20. La división. Para dividir dos radicales, estos deben tener igual índice. Lo que se hace es mantener el índice e integrar los radicandos de una misma raíz. Los coeficientes se operan por fuera. Si los radicales son de índice indiferente, es necesario igualarlos primero. Como acabamos en el ejemplo, ambos tienen factores primos. Estos factores primos se descompondrían y según la multiplicación que dé, pues nos va a dar el resultado de que tenemos que poner en la raíz. En este caso da 3 cuartos sobre 6. Números complejos. Un número complejo es cualquier número donde se puede escribir como una unidad imaginaria y una parte de números reales. Se llama la parte del número y se llama la parte del número. Así como lo venía diciendo, aquel número complejo es cualquier número que puede escribirse como A más BI, donde I es la unidad imaginaria y A y B son las unidades reales, como vemos en el diagrama de la izquierda. A la parte A se le llama la parte real de los números y a B se les llama la parte imaginaria de los números junto con la I. La siguiente tabla ilustra ejemplos de números complejos identificando sus partes reales e imaginarias. Algunas personas identifican más fácilmente estas partes si el número está escrito de forma estándar. Acá podemos ver la forma estándar de los números y el número complejo. Gracias por su atención.